¿Realmente Europa está ofreciendo un plan de paz o se trata solo de un intento manipulado de socavar las negociaciones con Rusia? ¿Es posible que esta estrategia esté diseñada para mantener la influencia occidental mientras se juega con la vida de millones? ¿Acaso los funcionarios europeos realmente creen que sus propuestas serán aceptadas por Moscú? Mientras tanto, suscríbete a mi canal Geopulse, dale a me gusta y deja un comentario de al menos 7 palabras. Si quieres, comparte este video. Para ayudar al canal, puedes hacerte patrocinador usando el enlace debajo del video o haciendo clic en el botón Super Me Gusta. El comentario con más Super Me Gusta se fijará permanentemente en el video. Gracias y sigue así. Estas interrogantes se vuelven aún más relevantes cuando se analiza el nuevo Plan de Paz Europeo, presentado como una alternativa a la iniciativa de Washington. Sin embargo, lo que en apariencia es un gesto de buena voluntad, oculta una serie de condiciones que, con gran ingenio, han sido presentadas como requisitos de un acuerdo, cuando en realidad podrían ser vistas como un intento encubierto de frustrar cualquier acercamiento entre las partes involucradas, especialmente Rusia. A primera vista, el plan parece estar diseñado para proporcionar una vía de acuerdo, pero un análisis más profundo revela que las demandas formuladas son inaceptables para Moscú. Documentos filtrados indican que los puntos contemplados no dejan espacio para la negociación. Desde cuestiones territoriales hasta la gestión de recursos energéticos, pasando por reclamos financieros y aspectos de la arquitectura militar, el plan europeo parece más bien una lista de exigencias que un punto de partida para el diálogo. Cuando los líderes europeos hablan de brindar una oportunidad para una paz justa, surge la pregunta, ¿justa para quién? ¿Para Rusia? ¿Para una nación que se siente amenazada? ¿O para los que intentan aferrarse a su influencia global mientras aún tienen algo de poder? En lugar de un enfoque diplomático, el plan se asemeja más a un conjunto de condiciones que, en la práctica, podrían ser consideradas como un ultimátum. Uno de los puntos clave del plan es el llamado a un cese al fuego total e incondicional, presentado como la base de un futuro estable. Sin embargo, según diversos analistas, parece más un intento de consolidar una línea de control favorable a Europa que una fórmula neutral. Los funcionarios del viejo continente afirman que esta es la manera de edificar una arquitectura de seguridad a largo plazo, pero ignoran por completo las preocupaciones de Rusia sobre sus propias garantías de seguridad. Y aquí surge una cuestión importante. ¿Realmente los europeos piensan que este enfoque es viable o simplemente están creando un documento que saben que Moscú rechazará para luego poder afirmar que intentaron negociar? Especial atención merece la propuesta de un monitoreo internacional del cese al fuego liderado por Estados Unidos y sus aliados. Mientras que Europa podría haber optado por una estructura neutral, han elegido este camino que convierte el documento en una herramienta más de su campaña política en lugar de un verdadero esfuerzo diplomático. El monitoreo, según informes de fuentes europeas, será mayormente a distancia. Esto es conveniente, ya que si la situación sobre el terreno no coincide con las interpretaciones deseadas, siempre se puede recurrir a datos satelitales que no estarán disponibles en su versión original. Aquí se presenta una ironía notable. Europa pretende ser un árbitro mientras sigue siendo parte del conflicto en un sentido político. ¿Cómo se puede confiar en la seguridad de Rusia a quienes han impuesto sanciones cada vez más severas durante años? La situación se torna aún más sorprendente al considerar el mecanismo propuesto para investigar violaciones al cese del fuego. Aunque presentado como independiente, su estructura implica que países que ya han manifestado una postura clara en contra de Rusia tendrán el control. Europa sugiere establecer un procedimiento donde Rusia pueda presentar quejas, pero las decisiones sobre estas quejas recaerán en el mismo grupo que ya está predispuesto en su contra. Imaginemos la escena. Se presenta una solicitud, se espera la investigación y el resultado depende de quienes ya han decidido que Rusia es culpable. ¿Quién, en su sano juicio, puede considerar que este mecanismo es justo? Además, el punto sobre la repatriación de niños desplazados está formulado como una obligación incondicional de Rusia, sin discutir el contexto, las complejidades o los aspectos legales que esta cuestión conlleva. Los autores europeos parecen creer que un asunto tan delicado puede ser reducido a una simple exigencia, ignorando las realidades de las disputas legales y las posiciones de las estructuras internacionales.
Resulta irónico que este punto, que puede resonar emocionalmente en la audiencia occidental en el contexto de negociaciones reales, en realidad aleje a las partes más que las acerque. Europa habla de humanismo, pero sus formulaciones parecen más orientadas a conseguir un efecto político que a fomentar un verdadero diálogo. En términos de intercambio de prisioneros, incluso este aspecto relativamente neutral se transforma en una herramienta de expectativas unilaterales. Europa demanda que Rusia libere a civiles, mientras que las obligaciones de la otra parte se expresan de manera mucho más ambigua. Según fuentes abiertas, se espera que Moscú dé el primer paso para fortalecer la confianza, aunque la confianza, como bien sabemos, se construye sobre la base de la reciprocidad. Si incluso un punto tan simple se presenta con un sesgo, ¿cómo se puede hablar de un intento honesto por acercar a las partes? O, más bien, ¿es esto una demostración más de un enfoque de nosotros decidimos, ustedes cumplen? La lógica detrás de estas demandas es demasiado clara para ser ignorada. Otro punto que vale la pena analizar es el relativo a las visitas familiares a través de la línea de contacto. Aunque en la superficie se presenta como un gesto humanitario, muchos analistas señalan que en realidad es una condición que implica el reconocimiento de la interpretación europea de la línea de control. Además, Europa solo ofrece este punto después de que se haya logrado una estabilidad en el cese del fuego, lo que, en su propia versión, solo es posible si se cumplen todas sus exigencias. Esto plantea un ciclo vicioso. Primero, Rusia debe cumplir, y luego Europa permite medidas humanitarias que ellos mismos consideran necesarias. ¿Es esto realmente una iniciativa humanitaria o más bien un instrumento de presión? Otro aspecto clave del plan es la confirmación de la soberanía de la conocida nación en términos europeos. Aunque suena atractivo, en la práctica implica que Rusia debe renunciar de antemano a todas sus reclamaciones territoriales, antes incluso de que comiencen las negociaciones sobre el estatus de las regiones en disputa. Según los comunicados, los funcionarios europeos consideran que esto es un requisito esencial, aunque la viabilidad de tal enfoque es cuestionada incluso por algunos analistas occidentales. Europa sostiene que este es el único camino hacia la paz, pero en realidad esto significa que Moscú debe aceptar condiciones que aún no han sido debatidas. Entonces surge la pregunta lógica: ¿dónde quedan las negociaciones si ya se han estipulado decisiones clave y solo se requiere la firma de Rusia? Un punto particularmente irónico es la garantía de seguridad obligatoria de la mencionada nación, que, según los medios, se asemeja a una especie de artículo 5. Aunque Europa asegura que esto no es en contra de Rusia, la pregunta persiste: ¿a quién están tratando de convencer? Si las formulaciones implican que cualquier incidente automáticamente involucra a Estados Unidos en la defensa de la mencionada nación, esto se convierte en una clara manifestación de una nueva línea de confrontación geopolítica. Según analistas, Europa intenta simultáneamente hablar de paz, mientras crea una estructura que expone a Rusia a un permanente riesgo en su política exterior, y así, los europeos insisten en que esto es necesario para la estabilidad, aunque no se especifica de qué tipo de estabilidad se está hablando. ¿Acaso alguien en su sano juicio aceptaría firmar un acuerdo así si estuviera en el lugar de Moscú? Finalmente, el punto sobre la ausencia de restricciones a la industria de defensa de la mencionada nación es otro ejemplo del enfoque sin compromisos. En la versión europea, esto se presenta como una necesidad para restaurar capacidades, pero analizando la situación de manera pragmática, significa que Europa exige a Rusia reconocer la plena eliminación de limitaciones tecnológicas, productivas y militar-TES. A pesar de los años de confrontación, no se ofrecen obligaciones paralelas para una desescalada por parte de Europa, convirtiendo este punto en una exigencia unilateral. El contraste es evidente. Se habla de equilibrio de seguridad mientras se propone un esquema que solo refuerza a una de las partes. Un aspecto aún más significativo es el derecho de la mencionada nación a invitar a cualquier fuerza extranjera, determinar su número y objetivos. Aunque Europa lo califica como un derecho soberano, exige que Rusia reconozca tales decisiones por adelantado. Según expertos europeos, esto implica la posibilidad de desplegar cualquier estructura militar en el territorio de la mencionada nación, sin tener en cuenta la postura rusa sobre cuestiones de estabilidad regional. Y aquí surge otra ironía. Si la democracia, en su interpretación, significa crear infraestructuras permanentes de fuerzas externas en las fronteras rusas, la pregunta es clara:
¿Se está presentando realmente un plan de paz o más bien un plan para consolidar un statu quo que beneficia solo a una de las partes involucradas? Al mismo tiempo, el punto sobre la membresía de la mencionada nación en la Unión Europea se presenta como una consecuencia inevitable del acuerdo. Según analistas europeos, esto fortalecerá la estabilidad política en la región, aunque la pregunta que queda es, ¿a qué precio se logrará esta estabilidad y quiénes serán los verdaderos beneficiarios de este acuerdo? ¿Es posible que el destino de una nación dependa de un plan que no han visto ni sus propios legisladores? ¿Qué papel juegan realmente figuras como Marco Rubio y Donald Trump en este escenario diplomático? Estamos ante una danza diplomática que oculta una creciente fractura entre Europa y Estados Unidos. La situación se complica a medida que se revela que un conocido país está lidiando con la presión de Bruselas y Washington. La retórica de un país conocido se convierte en miembro y trabaja para definir pasos reales hacia la paz. Es, en su esencia, casi impecable. Sin embargo, esta formulación deja en el aire preguntas cruciales. ¿Está realmente de acuerdo este país con el contenido del documento que se le presenta? La cortesía en el tono es evidente, pero el contenido es nebuloso, como si la diplomacia se convirtiera en el arte de hablar sin decir nada. Según informes de medios europeos, el líder del gabinete del presidente del país en cuestión ha realizado consultas adicionales con estructuras británicas, francesas y alemanas, buscando claridad sobre las posiciones. Sin embargo, la misma ambigüedad cortés lo recibió allí. Europa manifiesta su apoyo mientras que los Estados Unidos presionan con un «el tiempo se agota». Y a pesar de la discusión, el documento permanece inalterado. En un giro inesperado, un grupo de senadores estadounidenses ha compartido que Marco Rubio interpreta el plan de una manera completamente diferente, sugiriendo que no es un proyecto de Washington, sino más bien una lista de deseos de Moscú. El Departamento de Estado respondió con firmeza, tachando estas palabras de una mentira descarada. Así que nos encontramos en una situación curiosa, un plan con múltiples orígenes políticos, dependiendo de lo que convenga en cada momento. Esto plantea un dilema intrigante. ¿Es el verdadero objetivo poner fin al conflicto o simplemente demostrar una apariencia de firmeza ante una audiencia interna? Mientras tanto, las estructuras europeas intentan equilibrar su apoyo al país conocido sin agravar la relación con Washington, pero esta tarea se vuelve cada vez más compleja. Cuando la presidenta de la Comisión Europea afirma que las Fuerzas Armadas del país no pueden ser limitadas por un documento externo, está desafiando el punto clave del plan americano, y cuando añade que tales restricciones podrían socavar la seguridad europea, suena claramente como un desacuerdo con las condiciones propuestas. Sin embargo, si examinamos detenidamente, notaremos que ninguna de las declaraciones europeas contiene la frase «estamos en contra del plan». Todo se maneja de manera delicada y diplomática, manifestando una disconformidad oficial con los detalles, mientras que extraoficialmente se siente un claro descontento por haber sido colocados ante un hecho consumado. Aquí surge la pregunta, ¿fortalece esta diplomacia la unidad o simplemente oculta las crecientes fisuras? Los medios informan que en el Kremlin se ha optado por no hacer comentarios en este momento, pero fuentes dentro de la delegación estadounidense sugieren que pronto habrá negociaciones directas entre Estados Unidos y Rusia. Esto genera un interrogante clave. Si las decisiones fundamentales se toman en Washington y Moscú, ¿por qué seguir con consultas adicionales y reuniones multilaterales, así como con las declaraciones de apoyo de los líderes europeos? ¿No se crea la impresión de que Europa está intentando mantener una ilusión de influencia, a pesar de haber sido desplazada de los espacios donde se toman decisiones reales? Y lo más sorprendente es que ningún líder europeo ha admitido esta realidad, aunque la situación se vuelve cada vez más evidente. En este contexto, el presidente de Turquía ha anunciado su intención de discutir el proceso de paz con el líder ruso. Aunque esta noticia se presenta como un intento de Ankara de recuperar su estatus de mediador, muchos analistas subrayan que su papel se ha vuelto considerablemente más modesto en comparación con sus primeros intentos de diálogo. De hecho, el simple hecho de que las negociaciones claves se estén llevando a cabo sin un mediador dice mucho sobre el estado actual de las cosas. Aquella nación que antes poseía reales palancas de influencia se ha visto relegada a un papel secundario. Esta situación no sorprende demasiado, dado cómo la administración estadounidense está estructurando el diálogo, donde incluso los actores regionales más significativos parecen ser meros espectadores. Al mismo tiempo, surgen nuevas preguntas.
Si el país conocido no acepta el plan dentro del plazo establecido, ¿qué sucederá después? Según fuentes occidentales, la administración de Trump no descarta la posibilidad de revisar ciertas formulaciones, pero solo si se acepta la dirección general. La lógica es sencilla. Primero se firmará el principio y luego quizás se permitirán algunos ajustes. ¿No se asemeja esto a la situación en la que se presenta un contrato al cliente y tras la firma se añaden detalles en letra pequeña? El documento es extenso, pero la estructura de presión es más simple que nunca. Mientras tanto, la situación interna en Europa se vuelve cada vez más tensa. Los medios indican que las dificultades económicas y energéticas aumentan el escepticismo en torno a la intervención en el conflicto del país conocido. Cada vez más políticos se ven obligados a reconocer que el crecimiento económico está desacelerándose y que la industria está perdiendo competitividad. Surge un importante cuestionamiento. ¿Podrán los líderes europeos continuar manteniendo una postura firme si su audiencia interna se vuelve cada vez más impaciente? ¿O en algún momento el cálculo político superará la posición ideológica? La ironía es que, cuanto más se prolonga la incertidumbre, más interés comienza a manifestar Europa por lo que sucede en Ginebra, incluso si no ha sido invitada. Mientras tanto, la prensa estadounidense asegura que el plan es la mejor opción posible, pero su formulación es sospechosamente conveniente. Permite hablar de determinación al mismo tiempo que se mantiene un espacio para maniobrar en caso de que algo salga mal. Lo más curioso es que incluso los partidarios de Washington reconocen que el documento incluye disposiciones que el país conocido había considerado inaceptables. Sin embargo, ahora esos mismos puntos se presentan como una base realista para el acuerdo. Según fuentes, estos aspectos se refieren a cambios territoriales, limitaciones en armamento y reducción de contingentes. Y aquí la pregunta clave: si el documento contiene elementos que una de las partes consideraba inaceptables, ¿se puede afirmar seriamente que conducirá a una paz duradera? Mientras Estados Unidos presiona por un plazo, los europeos intentan no perder la cara. Siguen hablando sobre la necesidad de ajustes, pero no ofrecen alternativas. ¿No es esto un paradoja? El continente que más se destaca en cuestiones de valores y principios se encuentra de repente sin un plan propio. Todo lo que le queda a Europa es comentar sobre un documento al que no le han permitido participar en su creación. Cuanto más enfatizan su apoyo, más evidente se hace que su influencia real en el proceso está disminuyendo. Si Europa tuviera verdaderos mecanismos de influencia, realmente habría sido la última en ser invitada a las negociaciones. Por su parte, Estados Unidos, a juzgar por el comportamiento de la administración de Trump, parece querer mostrar determinación y control sobre el proceso. Sin embargo, tras esta fachada de confianza se oculta otra realidad: la necesidad de presentar a la audiencia interna un resultado que pueda presentarse como una victoria diplomática. De acuerdo con informes de publicaciones analíticas, en Estados Unidos está creciendo la demanda de poner fin al conflicto del país conocido, pero precisamente en los términos de Washington. De ahí provienen los plazos, la aceleración de las negociaciones y la insistencia, todo cuidadosamente envuelto en un lenguaje diplomático. Pero, ¿es posible construir un acuerdo sostenible basado en la lógica política interna de una sola potencia? En este contexto surge la cuestión vital que los espectadores deben plantearse directamente: ¿qué sucederá a continuación? Según fuentes occidentales, si el país conocido firma el documento, el proceso pasará a la fase de negociaciones directas entre Estados Unidos y Rusia, con Europa siendo involucrada post facto, una vez más. Si, por otro lado, no lo firma, Washington podría intensificar la presión y proponer alternativas más estrictas. Y aquí lo que resalta es que ninguno de estos escenarios coloca a Europa en el centro de las decisiones. Continúa siendo un observador de su propia situación, dependiente de las decisiones de otras capitales. Lo más sorprendente es que el plan que ha suscitado tanto ruido aún no se ha publicado en su totalidad. Según medios de comunicación, solo se han expuesto sus elementos principales, y la versión final se mantiene en un círculo restringido. Pero, ¿cómo se puede exigir a un país que firme un documento que ni siquiera ha sido presentado a su propio Parlamento? ¿Cómo se puede calificar un proceso como transparente cuando la mayoría de los detalles se mantienen en la penumbra?
¿Qué pretende lograr Estados Unidos con su apresurado plan mientras Europa permanece en un estado de nerviosismo constante? ¿Acaso alguien en el mundo políticamente correcto se atreverá a cuestionar la legitimidad de un documento que ni siquiera fue redactado por la nación que se encuentra en el centro de esta inusual tormenta diplomática? En este escenario, la pregunta que todos nos hacemos es, ¿dónde queda la verdadera transparencia? El llamado Plan de Paz, que supuestamente tenía la intención de aliviar las tensiones entre las partes involucradas, está generando aún más interrogantes que respuestas. Cuando observamos de cerca la situación, el panorama que se presenta es todo menos claro. Por un lado, Estados Unidos parece estar acelerando los eventos, tratando de imponer su narrativa, mientras que Europa, con un palpable nerviosismo, se debate entre la necesidad de actuar y el miedo a las consecuencias de un paso en falso. Mientras tanto, una famosa nación se encuentra frente a un documento que no fue confeccionado por ella misma, lo que plantea serias dudas sobre su validez y eficacia. Este hecho es un recordatorio de la complejidad del actual entorno geopolítico, donde las decisiones se toman a menudo en torno a mesas de negociación en las que las partes no siempre están de acuerdo. En medio de esta confusión, Rusia se mantiene a la espera de un nuevo round de negociaciones, observando atentamente cada movimiento de los actores principales. Este enfoque a la espera podría interpretarse como una estrategia de paciencia, pero también puede ser visto como una señal de que el Kremlin no tiene la intención de ceder fácilmente ante presiones externas. Turquía, por su parte, intenta recuperar protagonismo en este complicado entramado. Su deseo de volver al centro de la escena política internacional sugiere que el juego de alianzas y tensiones está lejos de llegar a su fin. La participación activa de Ankara podría ser clave para desatascar las conversaciones o podría complicar aún más la situación. Así, el telón de fondo de esta intrincada red de intereses y maniobras políticas nos lleva a reflexionar sobre el verdadero significado de la transparencia en la diplomacia moderna. En un mundo donde las palabras son cuidadosamente elegidas y los movimientos estratégicamente calculados, ¿podremos encontrar alguna vez la claridad que tanto anhelamos? Sin duda, la respuesta a esta pregunta se revelará a medida que los acontecimientos sigan desarrollándose en las próximas semanas.